Una semana más en plató con nosotros Marisol Roldán, hoy hablando del tema concreto en el que vamos a centrar estos próximos minutos. El vampirismo, como hemos repetido desde el inicio, existe, lo tenemos cerca, se dan casos en nuestro entorno. Marisol, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantadísima. ¿Qué tema, no, el vampirismo? Sí, bueno, para mí es un tema que quizás es mucho más amplio, ¿no?, de lo que parece, porque el vampirismo, a fin de cuentas, nos tendríamos que plantear qué es. Es el culto a la sangre, ¿no?, el atribuirle a la sangre una serie de poderes, facultades, ¿no?, capacidad de resucitar, capacidad de dar inmortalidad, que era como antiguamente dentro del mundo ocultista se veía, ¿no?, este producto, que todo el mundo pues es lo que mantiene vivo, ¿no?, a los seres. A partir de este culto, de darse cuenta el ser humano antiguo de que la sangre pues era quien daba el palpito de vida, los brujos, chamanes, etcétera, empezaron a darle una serie de usos dentro de las tribus, lo utilizaban como medicina y también a través de la sangre hicieron pues pactos con los dioses, pactos con otras deidades y tal. Al cabo del tiempo esto quedó muy intrínseco en las culturas, sobre todo en Europa, en la zona de Europa Norte, Moldavia, Transilvania, Rusia, pero no las únicas, es decir, este mito de el poder de la sangre lo encontramos desde Australia a América, ¿no? Y en todas las culturas, a pesar de las diferencias de crono, de tiempo entre ellas, han tenido esta especial predilección, ¿no?, por ese líquido que llaman el oro rojo, que es la sangre. Realmente hoy somos hombres modernos y desde nuestra postura, al observar el vampirismo, vemos que hay mucho de mito, pero también hay mucho de verdad. Efectivamente, la sangre tiene una serie de propiedades, tiene la información de ese ADN, tiene además una serie de atributos que ayudan en la medicina, ¿no? Ya no solo las transfusiones, sino que el poder limpiar ciertas enfermedades pues se consigue a través de ellas, ¿no? Pero quizás no este culto tan mitominizado o tan legendario que se le atribuye a la antigüedad. El vampirismo es un poco peliagudo porque estudiado es difícil, ¿no? Sí que es cierto que muchas de esas personas que pudieran haber tenido el vampirismo en la antigüedad o haberse acusado de vampiros, que las ha habido, de hecho se han encontrado cementerios hasta de 15 personas, como en Polonia hace poquito, ¿no?, en que se desenterraron 15 cuerpos, en formas y posturas muy complicadas y algunos con la cabeza cortada y puesta en los pies, cosa que se le hacía a los acusados de vampirismo, ¿no? Además, 5 siglos de antigüedad este enterramiento y posiblemente pues las cabezas de turco, ¿no?, para que los dioses quitaran las epidemias en aquel momento de fiebres que existían en Polonia y en toda Europa. Pero que lo más seguro, y posiblemente estas personas que estuvieran acusadas de vampirismo lo que estuvieran sufriendo serían enfermedades clínicas o bien psicológicas, ¿no?, que vistas desde fuera en un momento histórico en que no se conocía todo esto, indudablemente en ese mundo brujeril, ¿no?, y de supersticiones, pues indudablemente todo parecería mucho más oscuro de lo que es. Una de ellas sería la porfiria, ¿no?, que da una serie de características similares a la anemia, a la piel muy clara, una especie de anomalías que, bueno, que la persona realmente parecería ese típico, ¿no?, vampiro de cine que se nos muestra, sobre todo en las películas de cine negro, ¿no? Y realmente también habría en la actualidad otras que se han descubierto con el tiempo, como es el caso de la displasia, ¿no?, ectoplasmática. Pero además, también en el año 1992, un psiquiatra que era Noel estuvo estudiando un síndrome curioso que era el del vampirismo, o sea, personas aficionadas a beber sangre, ¿no?, sin ningún condicionamiento para ni perseguir la inmortalidad, ni contactar con dioses, ni ningún tipo de historia, simplemente la atracción por ese beber sangre. De ello salió el síndrome Renfield, ¿no?, que normalmente se desarrolla y se adquiere en la adolescencia y que puede ir creciendo y degenerándose con el tiempo. Una persona que empieza por accidente a probar la sangre con ese punto de óxido que pilla una adicción y que con el tiempo aquella gotita pasa ya a convertirse en una especie de
elemento en su dieta diaria. También es verdad que esto parte de otro síndrome que hay en psicología o en psiquiatría, que sería el pica, ¿no? En el que una persona ingesta elementos totalmente raros, ¿no? Que pueden ser desde piedras a cristales o pelo o lo que primero que pille y no sabe el por qué lo hace. Es un acto convulsivo, ¿no? Bueno, pues hoy en día sí que conocemos esto. Ahora bien, nosotros tenemos la idea del mito de Bram Stoker. De hecho, desconocemos que los vampiros siempre han existido como leyenda. Les decíamos antes, en todas las culturas. Las lamias, por ejemplo, griegas, que aquí tenemos unas cuantas, que son la guacha en Cantabria o la guasa en Asturias, que bueno, se mostraban como una especie de lamias, pero con un solo diente, que atacaban de noche a los niños pequeños. Y bueno, realmente guach significa búho, ¿no? Lechuza, en el antiguo bebel, que es un idioma que teníamos aquí en España, tribal. Y realmente, bueno, pues está ahí, es el condicionamiento de la sangre, ¿no? Del miedo a lo que haría una persona que tuviera una dieta simplemente de sangre, entendiendo a que esas personas creían que daba unas cualidades y unas facultades. Y precisamente esta última superstición es lo que hizo que en un momento, sobre todo en el siglo XVIII, XIX, las ramas ocultistas o esotéricas más cerradas, las logias que realmente andaban buscando esa fuente de la vida eterna, pues de alguna manera incluyeran sus prácticas, ritos muy ancestrales que tenían que ver con los ritos de sangre, ¿no? Y entre la iniciación que te hacían beber sangre o el intercambio sexual y sanguíneo al mismo tiempo, se han recogido muchísimos datos históricos. Podríamos, Edgar Cayce ya lo comentaba, que había otras logias, sobre todo en la zona rusa, ¿no? Pues que realmente estaban utilizando este tipo de cosas un poco que nosotros vemos como escatológicas, ¿no? Totalmente. Pero lo cierto es que, bueno, hoy en día se sabe que hay grupos masónicos, transmasónicos, illuminatis, como queramos llamarlo, realmente no tienen un encuadre, porque como son secretos sabemos hasta dónde nos dejan saber, en los que dentro hay políticos y personajes importantes que mueven en el mundo y en cuyos ritos de iniciación, incluso de continuidad a lo largo del año, donde celebran fiestas a distintos dioses, se requieren sacrificios. De hecho, aquí están ubicados algunos personajes, sobre todo de Norteamérica. Digo aquellos porque si digo españoles lo mismo me meto en un problema, ¿no? Pero la familia de algunos republicanos, políticos republicanos, como el que tenemos ahora, el señor este del flequillo, el Trump, pues algunos líderes anteriores de su partido habrían estado incluso detenidos por orgías con adolescentes en las cuales corría un poquito el riesgo de sangre entre las bebidas, ¿no? Porque ellos, bueno, algo, ¿no?, que se llevaba entre políticos. Lo cierto es que no son los únicos conocidos que han estado acercándose a este mundo fantástico de las facultades, ¿no?, que produce la sangre, del vampirismo de lo social. Estamos, por ejemplo, ahora mismo, así a recordar, pues está el señor Morrison, ¿no?, de Doors, en el que gracias a una bruja le inició, ¿no?, en el sabor de la sangre, que le llamaban. Esa bruja tenía una secta y él probó, entre otras cosas como la heroína, la droga, pues una más de estas sustancias que probó era la sangre, y está constatado por historiadores y bibliógrafos de la época. Otra persona que al parecer también hizo algo con sangre fue Elvis Presley, aunque aquí hablamos un poquito más de forma mítica, ¿no? Él era muy adepto a varios mediums, y una sobre todo que seguía en Nueva Orleans, en el que iba varias veces al año a verla. También, al parecer, en el momento más malo, en el que tenía problemas con las hormonas, había engordado y también tenía adicción a ciertas sustancias, al parecer la solución de esta medium fue que ingestara unas dosis de sangre. No se sabe bien si sangre de vivo, difunto, de niño pequeño, si era donada, esto ya no se sabe, pero sí que es verdad que posiblemente hiciera. Y otra persona que sí que se hacía transfusiones de sangre, que en cierta manera no deja de ser vampirismo, ¿no?, en esa búsqueda de retener la juventud eternamente, pues se dice que era Michael Jackson, por citar algunos, ¿no?, precisamente. Pero a mí, sin duda, de los personajes antiguos, si me lo permite, sí me gustaría citar el conocido caso de Sarah Ellen, que es una persona que sufrió porfiria, que, bueno, en 1913 fue ajusticiada en Pisco, Perú, en una plaza pública, mientras su marido, que era comerciante británico, estaba volviendo a Londres.
pues ella recién parida, 3 días después del parto, tuvo a su niño Roberts. La gente notó que en sus casas los pequeños tenían fiebres, estaban viviendo fiebres Malta, de un consumo lácteo que había, pero claro, en aquella época no lo sabían, y atribuyeron a esta extranjera con porfiria, que nunca salía de casa, con piel casi azulada y que además trasteaba con hierbas, pues que era la bruja vampira que por la noche al parecer estaba haciendo daño a esos niños. La solución, ajusticiarla a la plaza. De hecho, mientras la estaban matando, ella ha hecho una maldición, fuera bruja o no, y dijo: dentro de 80 años volveré y entonces haré retemblar Pisco. Y claro, ellos entendieron, los pisqueños entendieron que resucitaría de la tumba, cual vampiro, y estaban haciendo allí alertas. Bueno, la tumba siempre estuvo muy visitada y había quienes estaban durmiendo con cruces, estacas. En 1993 se cumplía esa fecha. Nada. Sí, en 1993 se cumplía esa fecha. Y siempre había turnos de guardia allí, iba a ser que la vampira no se despertara. ¿No despertó? No, pero ese día en el que se cumplía el aniversario de su resurrección, lo que hubo es un gran terremoto en Pisco. ¿Sí? Y en todo el cementerio, todos los restos de los cadáveres que habían, de los fallecidos, aparte del daño que sufrió Pisco, se movieron, menos una tumba. La única tumba que no se movió fue la de Sarah Ellen. Estaba ahí en pie. Y a raíz de ese momento, la que hubiera sido acusada de vampira, justiciada en la plaza pública y, bueno, vilipendiada a lo largo de la historia, de personaje real, que es el que conocemos, Sarah Ellen, pasó a ser todo lo contrario. Una santita que cuida a los niños, y ahora la tumba sí que es visitada, pero la gente le lleva pues flores o le pide, o sea, ahora la idolatran. Ha cambiado. Desde 1993 ha cambiado la historia. Pero sí que es verdad que el evento sucedió. No sabemos si por maldición se cumplió o no. Esa profecía. Claro, una persona que la están matando en ese momento de la muerte, supongo que con el mismo trauma, al echar un pensamiento, el pensamiento parece que no, pero es una energía, ¿no?, que puede tener consistencia, y con un trauma doloroso y con una injusticia tan grande como la que se le estaba cometiendo a ella, pues imagínate, ¿no? Lo mismo se quedó ahí pendiente, y esa fecha de, no lo sé, de terremoto debió ser, puede ser sincronía, una simple... Sí, pero qué sincronía, Estar esperando en el cementerio que ocurriera algo y que efectivamente ocurriera. Yo no creo en la casualidad, no fue solamente en Pisco que hubo ese gran terremoto. Una curiosa historia, desde luego, una persona que fue brutalmente asesinada en grupo en esa zona, en Pisco, en Perú, a pasar a ser una de las tumbas más visitadas del cementerio, en este caso, pues agradeciéndole favores, ¿no? De vampira a santa. Si tenéis suerte de ir por Pisco, Perú, no dejéis de visitar esta tumba, porque además dice que hay fenómenos paranormales. Pero paranormal no sé si era excéntrico mucho. Lucia Casati, que era un icono de la moda, nació pues a finales del siglo XIX y principios del XX, falleció en 1950 y se hablaba mucho de ella, ¿no?, porque fue musa de pintores, una noble extravagante, llegó a ser una de las más ricas de Italia, pero al mismo tiempo también perdió toda su fortuna, unos matrimonios, bueno, una señora totalmente excéntrica, muy aficionada al ocultismo, y además tuvo relaciones con los personajes más variopintos de la Europa y la fashion, ¿no?, de su momento. Bueno, pues esta persona era muy famosa sobre todo por celebrar fiestas y orgías en su finca, sobre todo italiana, la que luego está enterrada además con su gato, su perro. Llegó a tener en la finca tigres sueltos, serpientes, un montón de animales. Era muy especial esta mujer, ¿no? Pues en las fiestas daba a sus invitados o les daba gotitas de sangre en las bebidas, diciéndole que era para potenciar sus facultades y que ellos al mismo tiempo recogieran la facultad de esa persona que había cedido la sangre, que normalmente era un dotado de los que ella normalmente visitaba, ¿no? Pues algún paragnosta famoso de la época, ¿no? Y entonces daba esa gotita de sangre. Y bueno, no deja de ser un personaje que nada más que de verla ya te impacta. Ella decía que quería llegar a ser una obra de arte viviente, y desde luego que lo llegó a ser. Y una obra de arte casi quedada en la historia fue el Conde Struck, que era un mallorquín que terminó en el Alampurdá, en el castillo de Llers, y allí este señor, que era ya anciano, murió, pero al parecer la gente dice que no murió del todo porque se levantaba por las noches a beber sangre y a dejar embarazadas a las más jóvenes del lugar.
Y entonces a través de este breve conocimiento legendario se han escrito un montón de reglones de este hombre y muchísimos libros, ¿no? Realmente es un mito, es una leyenda que no se puede hacer mucho más con esto. Pero el mito de los vampiros sí que está en nuestra sociedad. A veces yo creo que no se cuenta lo que es y otras veces miedo me da de lo que sé que se está haciendo con el uso de la sangre, ¿no? Porque gracias a estas ideas a veces absurdas se han secuestrado niños, se han matado niños o personas simplemente para hacer este tipo de locuras en el que uno busca el sobrevivir, ¿no? A una mortalidad que le tenemos miedo. Bueno, pues es la base del vampirismo. Pues da mucho más miedo, desde luego, que lo que hemos visto en películas de Drácula, Nosferatus y similares. Saber que detrás hay una verdad diferente de ese mito del vampiro, ¿no? Sino que hay sociedades que no sabemos qué están haciendo realmente. Hay algo que da más miedo. Todavía. Es lo que hacen los cristianos cuando van a la iglesia. ¿Qué hacen? Van la sangre y el cuerpo de Cristo. Cierto. Pero no lo digas. No lo diremos. Pues Marisol, muchísimas gracias, como siempre, por este acercamiento al vampirismo. Hasta la próxima.